Le fui infiel a mi marido mientras le prometía cada noche que todo estaba bien, y lo peor es que lo hice sin tocar a nadie durante semanas. Todavía me tiembla la voz cuando digo su nombre en voz alta, porque esta historia no empezó con deseo, empezó con silencio. Me llamo Clara, llevo 12 años casada con Andrés, y hasta hace poco yo era esa mujer que defendía la rutina como si fuera una virtud. Nuestra vida antes era correcta, ordenada, predecible, como una casa que siempre huele a lo mismo. Andrés es bueno, estable, cuidadoso, de esos hombres que creen que el amor se demuestra cumpliendo horarios y pagando facturas. Yo también era así, o al menos eso me repetía mientras me iba apagando despacio. El día que todo cambió no estaba buscando a nadie, ni siquiera estaba triste, solo cansada de escuchar mi propia voz rebotando en la cocina. Me anoté como voluntaria en un programa municipal para grabar audiolibros para personas con discapacidad visual. Era una cabina pequeña en la biblioteca central, un vidrio grueso, un micrófono, una luz roja y una voz del otro lado que te guiaba. Nunca veía a la persona que estaba detrás del cristal opaco, solo la escuchaba por los auriculares. Cuando quieras, Clara, me dijo la primera vez, y sentí algo absurdo en el pecho por cómo pronunció mi nombre. No sabía su edad, su cara, ni siquiera si estaba sonriendo. Solo sabía que su voz me sostenía mientras leía historias que no eran mías. Volvía cada semana, decía que era por ayudar, pero en realidad era por esos minutos antes de empezar, cuando hablábamos de nada. Del clima, de una palabra difícil, de cómo respirar antes de una frase larga. «Te escuchas cansada hoy», me dijo un martes, y nadie me había visto así en años. Ahí empezó la grieta. No hubo besos, no hubo piel, solo una intimidad rara que se colaba entre las pausas. Yo llegaba a casa y Andrés me preguntaba cómo me había ido y yo decía bien, pero mi cuerpo todavía estaba allá. Empecé a arreglarme más para ir a una cabina donde nadie me veía. Me descubrí pensando en qué diría, no en cómo sonaría el texto, sino en cómo él escucharía mi respiración. Un día la luz roja no se encendió enseguida. «Perdón», dijo su voz, más baja que nunca, «me quedé escuchándote». Sentí culpa y alivio al mismo tiempo, como si alguien hubiera puesto palabras a algo prohibido. Ahí cruzamos una línea invisible. Empezamos a quedarnos después de las grabaciones, hablando sin libros, sin guiones. Me contó que llevaba años escuchando a personas sin ser visto, que su vida estaba llena de voces pero vacía de miradas. Yo le conté cosas que nunca le dije a mi marido, no porque fueran grandes secretos, sino porque nunca parecieron importantes. Reímos bajito, como adolescentes escondidos, aunque nunca nos tocamos. La infidelidad empezó ahí, en no querer irme. En apagar el teléfono para que Andrés no interrumpiera ese mundo suspendido. Cada semana era más difícil volver a casa y fingir que no me estaba pasando nada. Me decía que no era real, que solo era una fantasía sin cuerpo, pero lloraba en la ducha como si estuviera perdiendo algo. Hasta que un jueves, antes de irme, su voz tembló. «Necesito decirte algo», dijo, y la luz roja se encendió sola. No me miró, porque nunca me miraba, pero su silencio fue tan pesado que sentí que el vidrio se iba a romper. «Creo que ya no puedo fingir que solo eres una voz», dijo, y yo cerré los ojos como si eso pudiera protegerme. Mi primer impulso fue reírme, decir algo liviano, volver al guión, pero la garganta no me respondió. Sentí culpa antes de sentir deseo, como si mi cuerpo supiera que estaba traicionando algo sagrado. Le pregunté qué quería decir con eso, aunque lo sabía. «Que te pienso cuando no estás hablando», respondió, despacio, midiendo cada palabra, y eso no estaba en el acuerdo. Yo asentí, sola dentro de la cabina, con lágrimas que no hicieron ruido. No me dijo que me quería, no me pidió nada, y eso lo volvió más peligroso. Esa noche llegué a casa y Andrés estaba cocinando, tarareando una canción vieja. Me besó la mejilla y me preguntó si estaba cansada. Le dije que sí, y no era mentira, solo incompleta. Me acosté mirando el techo, escuchando su respiración regular, preguntándome en qué momento una voz desconocida había aprendido a desordenarme así. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Pensaba en no volver a la biblioteca, en cerrar esa puerta antes de que se notara la grieta. Pero también pensaba en su pausa antes de hablar, en cómo decía mi nombre sin apuro.
Volví. Me senté frente al micrófono con las manos frías y cuando lo escuché decir hola, supe que ya había perdido algo. Leí sin concentrarme, tropezando con palabras que antes fluían. Respira, me dijo, suave, y obedecí como si fuera natural. Después no hablamos enseguida. El silencio entre nosotros era distinto, cargado, casi físico. Clara, dijo al fin, no quiero ser una fuga. Esa frase me atravesó más que cualquier declaración. Le dije que yo tampoco, aunque no sabía qué era entonces. Empezamos a vernos fuera de la cabina, primero por error, o eso nos dijimos. Un café rápido para hablar mejor. Elegimos mesas separadas, como si eso disimulara algo. La primera vez que lo vi fue decepcionante y revelador al mismo tiempo. No era el hombre que mi mente había construido, era más real, más cansado. Y aún así, cuando me miró, sentí que me veía de una forma que nadie había hecho en años. No nos tocamos, pero el espacio entre nosotros vibraba. Hablamos durante horas, de libros que no grabábamos, de miedos pequeños, de decisiones postergadas. Volví a casa con el estómago revuelto y una sonrisa que no pude borrar. Empecé a mentir con detalles, no con grandes historias, y eso me asustó más. Decía que había tráfico, que se había alargado la grabación, que el móvil no tenía batería. Andrés me miraba con confianza, y esa confianza era un peso. Una noche, mientras cenábamos, me habló de hacer un viaje, de renovar algo que sentía un poco apagado. Yo asentí, masticando lento, pensando en otra voz que ya me había encendido. El vínculo con él creció sin permiso. Nos mandábamos audios cortos, casi profesionales, pero cargados de intención. Escuchar su voz en mis auriculares mientras estaba al lado de mi marido fue el primer punto sin retorno. Me sentí sucia y viva al mismo tiempo. Un día me preguntó si alguna vez había sido infiel. Me reí, nerviosa, y dije que no, porque aún necesitaba creerlo. La tensión explotó una tarde lluviosa, cuando se cortó la luz en la biblioteca. Nos quedamos a oscuras, sin micrófonos, sin vidrio iluminado. Por primera vez no había nada entre nosotros. Escuché su respiración cerca, demasiado cerca. No hubo besos, pero su mano rozó la mía, y fue suficiente para que todo se desordenara. Me aparté rápido, con el corazón golpeando fuerte. Esto ya pasó de algo, dije, casi pidiendo perdón. Él no insistió, y eso dolió más de lo que esperaba. Esa noche Andrés encontró un mensaje en mi teléfono. No era explícito, no decía nada condenable. Solo decía, ¿llegaste bien? Me miró sin levantar la voz, con una calma que me heló. ¿Quién es?, preguntó. Abrí la boca y no salió nada. Ahí empezó a derrumbarse todo, aunque todavía no lo sabíamos. Andrés no gritó, no golpeó la mesa, no hizo nada de lo que yo había imaginado durante años como el peor escenario. Dejó el teléfono sobre la mesa, despacio, como si fuera frágil. ¿Es alguien del voluntariado?, preguntó, y en su voz no había rabia, solo una curiosidad cansada. Yo asentí, porque negar eso ya era imposible. No preguntó más esa noche. Cenamos en silencio, uno espeso, lleno de cosas que no sabíamos cómo nombrar. En la cama, se dio vuelta hacia su lado y apagó la luz sin tocarme. Dormí con los ojos abiertos, escuchando mi propia respiración desacompasada. A la mañana siguiente actuó normal y eso fue aún peor. Me preparó café, me preguntó si quería que me pasara a buscar después, habló del clima. Yo asentía a todo, sintiéndome una impostora dentro de mi propia casa. Ese día no fui a la biblioteca. Apagué el teléfono durante horas, como si así pudiera borrar algo. Pero al volver a encenderlo, había un mensaje suyo. ¿No grabamos hoy? ¿Estás bien? Leerlo me hizo temblar las manos. No respondí. Pasaron 2 días sin vernos ni escucharnos, y fue como un duelo silencioso. Me di cuenta de que lo extrañaba de una forma que no se parecía al deseo. Extrañaba que alguien me preguntara cómo estaba y esperara la respuesta. El tercer día, Andrés me habló. No fue una confrontación, fue una confesión inesperada. Hace tiempo que siento que estás lejos, dijo, mirando al piso. No me acusó, no me señaló. Me habló de su miedo a perderme sin saber por qué.
Yo lloré sin hacer ruido, porque por primera vez entendí que no era invisible para él. Esa noche le conté una parte de la verdad, la parte menos peligrosa. Le dije que había alguien con quien hablaba, que me sentía escuchada. No mencioné emociones profundas, ni la electricidad, ni las pausas. Andrés escuchó en silencio. No sé competir con una voz, dijo al final, y esa frase me rompió algo adentro. Prometí cortar todo. Y quise cumplirlo. Fui a la biblioteca una última vez para despedirme, o eso me repetía. La cabina estaba vacía, la luz apagada. Me senté igual, frente al micrófono que ya no iba a usar. No esperaba escucharlo, pero su voz apareció en mis auriculares como un susurro conocido. Sabía que vendrías, dijo. Le pedí perdón antes de que pudiera decir nada más. Le dije que no podía seguir, que había cruzado algo que no sabía manejar. No discutió. No quería ser un secreto, respondió, y sentí que me estaba devolviendo la decisión. Salí de ahí con una mezcla de alivio y pérdida que me apretaba el pecho. Las semanas siguientes intenté volver a ser quien era. Hice planes con Andrés, salimos a cenar, hablamos de vacaciones. Por momentos funcionaba. Por otros, me sentía actuando un papel que ya no me quedaba. Una noche, mientras ordenaba papeles, encontré una carpeta vieja. Eran transcripciones de grabaciones. Reconocí mi voz escrita, mis pausas marcadas, mis respiraciones anotadas. Al final de una hoja había una nota, con su letra. Ella no lee historias, las confiesa. Sentí una punzada de algo que no supe nombrar. Ese mismo día, Andrés me dijo que había pedido turno para terapia de pareja. Lo miré y asentí, agradecida y aterrada al mismo tiempo. En la primera sesión, la terapeuta me preguntó cuándo había empezado a sentirme sola. Abrí la boca y pensé en una cabina de vidrio, en una luz roja, en una voz que me sostuvo sin tocarme. No respondí. Esa noche soñé con él por primera vez. No había sexo ni besos. Solo estábamos sentados, escuchándonos. Me desperté llorando. Días después, recibí un correo electrónico del programa. Decía que el coordinador había sido reasignado. Que habría un nuevo encargado de las grabaciones. Leí ese mail varias veces, sintiendo algo parecido a los celos y al alivio. Creí que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Una tarde, Andrés me mostró su celular. Había encontrado un foro. Un espacio donde personas con discapacidad visual hablaban de las voces que los acompañaban. Uno de los usuarios mencionaba una grabación reciente, una voz femenina que parecía hablarle a una sola persona. Describía cada pausa, cada respiración. Yo reconocí esas palabras antes de terminar de leer. Andrés me miró, confundido. ¿Eras tú?, preguntó. Y en ese instante entendí que la historia que yo creía secreta nunca había sido solo mía. Negué con la cabeza por reflejo, no porque fuera mentira, sino porque decir que sí en voz alta me parecía irreversible. Andrés no insistió, pero esa noche no me tocó. Dormimos de espaldas, separados por un espacio que ya no era físico, era simbólico, pesado. Al día siguiente fui a trabajar con una opresión en el pecho que no me dejaba concentrarme. Todo el tiempo sentía que alguien estaba escuchando, aunque nadie lo estuviera. Pensaba en esas personas que habían oído mi voz creyendo que era solo una lectura, sin saber que yo me estaba desnudando en cada pausa. Esa idea me dio vergüenza y, al mismo tiempo, una extraña sensación de poder. Por la tarde, Andrés me llamó. Me dijo que había estado pensando. Nunca me gustó esa frase en su boca, siempre venía seguida de algo serio. Quiero entender, dijo, no solo reaccionar. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde durante años solo hablamos de listas y cuentas. Me pidió que le contara cómo había empezado todo. No lo miré cuando hablé. Le hablé de la biblioteca, de la cabina, del micrófono. De una voz que no juzgaba. No le hablé del temblor en las manos, ni de las ganas de quedarme. Cuando terminé, Andrés se quedó en silencio. Entonces no fue el cuerpo, dijo, como si intentara ubicar el daño. No, respondí, y esa palabra me supo incompleta.
Esa noche discutimos por primera vez en años. No gritamos, pero nos dijimos cosas que nunca habíamos dicho. Me acusó de haberme ido antes de irme. Yo le reproché no haberme visto apagándome. Lloramos separados, cada uno defendiendo su propia herida. Durante días la casa se volvió un territorio incómodo. Nos cruzábamos como extraños educados. Yo evitaba la biblioteca, evitaba grabar, evitaba incluso escuchar mi propia voz en mensajes de WhatsApp. Hasta que un número desconocido apareció en mi teléfono. No tenía foto, no tenía nombre. Solo un audio. Tardé varios minutos en animarme a reproducirlo. Clara, dijo su voz, más grave que en mi recuerdo, no tenía derecho a buscarte, pero necesitaba que supieras algo. Sentí un mareo inmediato, como si el pasado se hubiera colado sin permiso. No eras solo una grabación, continuó, y no fuiste la única. Me quedé helada. Escuché el audio 3 veces, buscando una interpretación que no doliera. No la encontré. Le respondí con un texto corto, casi profesional. Esto no puede seguir. No respondió. Esa noche Andrés notó que algo había cambiado en mí. No le conté del audio. Me odié un poco por eso. Empecé a cuestionar todo. Si yo había sido especial o solo una voz más bien modulada. Si ese vínculo que sentí único había sido compartido, repetido, tal vez ensayado. La duda fue peor que los celos. Me hizo sentir ingenua, expuesta. Volví al foro sin decirle nada a nadie. Leí testimonios, descripciones de voces que acompañaban noches largas. Algunas frases se parecían demasiado a las mías. Ahí entendí algo que me dio miedo aceptar. Yo no solo había sido infiel a mi marido. Había sido infiel a la versión de mí misma que creía controlarlo todo. Andrés me propuso separarnos un tiempo. No como castigo, dijo, sino como pausa. Acepté sin discutir porque en el fondo sabía que ya estábamos viviendo separados. Me mudé a un departamento pequeño, con paredes finas y silencio real. Las primeras noches fueron insoportables. Encendía la radio solo para no escuchar mis pensamientos. Un día, sin pensarlo demasiado, grabé un audio. No para nadie en particular. Hablé como hablaba en la cabina, lenta, sincera, sin leer nada. Cuando terminé, me sentí vacía y aliviada. Lo guardé sin enviarlo. Días después, otro mensaje suyo llegó. No era una disculpa. Era una pregunta. ¿Todavía lees en voz alta? Apagué el teléfono y me quedé mirando la pared. Por primera vez, no supe qué responder ni a quién. Dejé el teléfono boca abajo, como si así pudiera silenciar no solo la notificación, sino todo lo que había despertado. Me serví un vaso de agua y me di cuenta de que me temblaban las manos igual que la primera vez frente al micrófono. No respondí ese día, ni el siguiente. Pero la pregunta quedó flotando en el departamento, instalada en el silencio. ¿Todavía lees en voz alta? Me escuché repitiéndola mentalmente, probando distintas entonaciones, como hacía antes con los textos. Una tarde llamé a Andrés. No por nostalgia, no por urgencia, sino porque necesitaba una referencia de quién había sido yo antes de todo esto. Hablamos de cosas prácticas, del correo que seguía llegando a la casa, de una planta que se estaba secando. Antes de cortar, me preguntó cómo estaba. Quise decirle la verdad, pero no supe por dónde empezar. Confundida, dije al final. «Eso ya lo estabas», respondió, sin reproche. Esa noche volví a grabar un audio. Hablé de mi día, de una mujer que vi llorando en el colectivo, de una frase que no me salió de la cabeza. Mientras hablaba, me di cuenta de algo inquietante. Yo no estaba hablando para mí. Estaba imaginando a alguien escuchando. Borré el archivo, con culpa y alivio. Al día siguiente, el número desconocido volvió a escribir. No era un audio, era un texto. Entiendo si no quieres responder. Solo quería ser honesto. Nunca fue un juego. Leí esa frase demasiadas veces. La palabra honesto me ardió. Porque yo no sabía si lo había sido con Andrés, conmigo o incluso con él.
Le respondí, por primera vez sin pensar demasiado. ¿Cuántas voces? Tardó horas en contestar. Cuando lo hizo, su respuesta fue peor que cualquier número. Las suficientes para no sentirme solo. Sentí una mezcla de rabia y comprensión que me dejó sin aire. Quise decirle que me había usado. Quise decirle que yo no era parte de una colección. Pero también entendí algo incómodo. Yo había ido ahí buscando exactamente lo mismo. No exclusividad. Presencia. Los días siguientes entré en una especie de suspensión. No grabé más audios. No fui a la biblioteca. No llamé a Andrés. Me movía por el departamento como si estuviera esperando una indicación. Una noche soñé con la cabina otra vez. Esta vez no había vidrio. Él estaba frente a mí, pero no podía escucharme. Yo hablaba, y mi voz no llegaba a ningún lado. Me desperté con la garganta seca y los ojos mojados. Decidí volver a la biblioteca. No para grabar. Para cerrar algo que se me había quedado abierto. La cabina estaba ocupada por otra mujer. La vi salir minutos después, con los ojos brillantes, como si acabara de decir algo importante. Me senté en una silla del fondo, observando. Escuché una voz masculina dar indicaciones. No era la suya. Sentí celos, alivio y una punzada de nostalgia al mismo tiempo. Al irme, alguien me llamó por mi nombre. Era él. En persona, sin auriculares, sin filtros. Nos quedamos mirándonos unos segundos de más. Pensé que no volverías, dijo. Yo también, respondí. Caminamos juntos hasta la salida, sin tocarnos. Me contó que había dejado el programa. Que escuchar sin involucrarse se le había vuelto imposible. No supe si eso me tranquilizaba o me asustaba. Antes de despedirnos, me preguntó si quería escuchar algo. Sacó su teléfono. Era un audio. Mi voz. No una grabación oficial. Era uno de esos audios que yo había borrado. Los guardo porque me recuerdan que existo, dijo, casi en un susurro. Sentí una exposición brutal, como si alguien hubiera leído mi diario en voz alta. Le pedí que los borrara. Asintió, pero no lo hizo delante de mí. Esa noche no pude dormir. Pensé en Andrés, en la confianza rota, en la vida ordenada que había dejado atrás. Pensé en él, en su necesidad de voces, en la mía de ser escuchada. Y por primera vez me pregunté algo que me dio miedo formular. Si no estaba confundiendo amor con atención. O peor aún. Si mi matrimonio había sido solo silencio bien administrado, esa pregunta me acompañó durante días, como un ruido de fondo imposible de apagar. Caminaba por la calle y veía parejas tomadas de la mano, y no sentía envidia, sentía distancia. Como si yo ya no perteneciera del todo a ese idioma. Volví a terapia sola, sin Andrés. La terapeuta me preguntó qué era lo que más me dolía de todo esto. Pensé que diría haber lastimado a mi marido o haberme equivocado. Pero lo que salió fue otra cosa. Que alguien me haya escuchado de verdad y ahora no sepa qué hacer con eso. Ella asintió, como si esa frase fuera más común de lo que yo creía. Me habló de límites, de necesidades, de cómo a veces confundimos intimidad con salvación. Salí de ahí más lúcida y más frágil. Andrés me escribió esa noche. Me dijo que estaba aprendiendo a estar solo. Que no me culpaba de todo. Que le dolía, pero que también estaba viendo cosas de él que había ignorado. Leí su mensaje con una mezcla de ternura y culpa. No respondí enseguida. Me di cuenta de que, por primera vez en años, no sabía qué prometer. El otro volvió a aparecer días después. Esta vez no con preguntas, sino con una invitación concreta. Un lugar neutro, dijo. Un café sin micrófonos. Acepté y me odié un poco por no haberlo dudado más. Cuando llegué, ya estaba ahí. No parecía nervioso, parecía cansado. Hablamos como dos personas que ya se han dicho demasiado sin tocarse nunca. Me pidió perdón. No por enamorarse, sino por no haber sido claro antes. Le pregunté si alguna vez me había querido.
Se quedó en silencio demasiado tiempo. Te quise como se quiere a una voz que te sostiene cuando todo está oscuro, dijo. No supe si eso era poco o demasiado. Le conté de Andrés, de la separación, de la terapia. No intentó ocupar ese espacio. Y eso, inesperadamente, me decepcionó. Nos despedimos sin promesas. Sin besos. Con un abrazo breve que me dejó temblando. Esa noche caminé mucho antes de volver a casa. Pensé en cómo algo tan etéreo como una voz había logrado mover los cimientos de una vida entera. Pensé en cuántas veces había hablado sin ser escuchada, incluso por mí misma. Empecé a escribir. No historias. Confesiones. Palabras que no sabía a quién iban dirigidas. Algunas eran duras con Andrés. Otras conmigo. Algunas todavía llevaban el ritmo de una lectura en voz alta. Me sorprendí cuidando las pausas incluso en el papel. Andrés y yo nos vimos un mes después. Para hablar de la casa. De dividir cosas. De cerrar etapas. Nos miramos distinto. Con menos expectativas y más verdad. Me dijo que había conocido a alguien. No sentí celos. Sentí alivio. Como si por fin dejara de ser el centro de su herida. Esa noche volví a casa y encontré un mail. No era de él. Era del programa de audiolibros. Buscaban nuevas voces. Cerré el correo sin responder. Lo abrí otra vez. Lo volví a cerrar. Me di cuenta de que no era el lugar lo que me daba miedo. Era lo que yo sabía que podía pasar ahí dentro. La facilidad con la que podía volver a abrirme. La tentación de existir solo cuando alguien escucha. Esa madrugada grabé un último audio. No lo borré. No lo envié. Solo me escuché a mí misma decir, en voz baja, que ya no quería desaparecer en el silencio de nadie. Esta mañana encendí el micrófono otra vez. No en la biblioteca. En mi departamento. Sin auriculares. Sin nadie del otro lado que me guiara la respiración. Hablé como nunca antes. No cuidé la voz. No busqué ser amable. Conté todo. Lo que hice. Lo que sentí. Lo que rompí. No para él. No para Andrés. Para mí. Cuando terminé, no sentí alivio inmediato. Sentí miedo. Porque entendí algo tarde. Yo no me enamoré de una voz. Me enamoré de existir cuando alguien escuchaba. Apagué el micrófono y dejé el archivo ahí, sin nombre. Horas después lo subí al programa, no como voluntaria, sino como contenido. Anónimo. Sin edición. Una confesión cruda para quien quisiera oírla. No busqué saber cuántas reproducciones tuvo. No quise leer comentarios. Esa noche, Andrés me escribió. Solo una frase. Te escuché. No supe a cuál de todas mis voces se refería. No respondí. Por primera vez, no necesitaba hacerlo. Ahora estoy acá, hablando de nuevo, sabiendo que alguien, en algún lugar, está en silencio escuchándome respirar. Y antes de apagar esto definitivamente, necesito preguntarte algo. ¿Escucharías hasta el final una confesión así? Si supieras que al hacerlo también te vuelves parte de la traición?